Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Los saludo con la paz del Señor. Está haciendo un poco de frío, ¿no? Así que, bueno, el día de hoy es un honor compartir la palabra del Señor, compartir mi testimonio. Así que hemos tenido un tiempo muy difícil, ¿no? Estos días de cuarentena, y no ha sido fácil, ¿no? Para muchas familias que pasan dolor. La palabra de Dios en Salmos, al inicio de Salmos 46:10, dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces antes de la cuarentena nosotros teníamos planes, tal vez teníamos muchas cosas, ¿no? Por cumplir, estábamos afanados tal vez. Pero justo pasó esto y el Señor permitió que pasara todo esto. Entonces, hay muchas familias dolidas por las cosas que está pasando en la pandemia. Nos unimos al dolor de la familia Delgadillo. Fue doloroso, ¿no? El hermano Jesús, que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, pero esa es nuestra esperanza que tenemos nosotros. Animarlo a que tengan mucha fortaleza de parte del Señor, y estamos con ustedes, ¿no? Cuando un miembro de la iglesia, del cuerpo, se duele, todo el cuerpo duele, ¿no? Entonces, animarlo de parte de Dios. Realmente nosotros muchas veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero podemos darnos cuenta que no, la vida no está en control nuestro, sino de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a Dios, ¿no? Tenemos que aferrarnos a Dios. Bueno, en esta noche quiero compartirles parte de mi testimonio. De cómo Dios trabaja, cómo Dios llega a nuestras vidas y cómo el Señor trabaja después de haber llegado a nuestras vidas, ¿no? Esta es la palabra y el testimonio que los quiero compartir con ustedes. Se los extraña mucho, ¿no? Quiero empezar el mensaje o el testimonio de hoy con una oración. Quisiera que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y podamos pedir que sea nuestro Señor Jesucristo hablando a través de mi persona, que sea Él quien ponga las palabras, ¿no? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y pedir de parte de Dios. Amado Señor, gracias, porque es un privilegio, Señor, compartir tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. Utiliza al ser humano, Señor, imperfecto. Pero, Señor, tú te glorificas, Señor. Llegas a muchos con tu palabra. Y tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Tu palabra no está en cuarentena, Señor. No está encapsulada. Gracias por los medios de comunicación, Señor, por las redes sociales, Señor, que llegamos a muchas personas, Señor. En estas noches, Señor, te pido que tú seas quien ponga las palabras exactas, Señor. Lo que tú quieres decir, Señor, a muchas personas que están, Señor, necesitados del oír, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
quiero compartirles parte de mi testimonio. Todas las personas tenemos un antes y un después. Todos tenemos un antes y un después. Un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes, yo quiero compartirles antes de conocer a Dios cómo era en mi vida, ¿ya? Quizá testimonios anteriores hemos escuchado muchos testimonios donde venían de las drogas, vendían nuestros hermanos, ¿no? Como lo comentaba anteriormente el hermano Gustavo. Entonces, quizá lo mío es lo contrario, el mundo de las drogas, que estaba tal vez al otro extremo, ¿no? De un extremo al otro extremo. Desde niño, dice, ¿no? En Gálatas 1:15, ya el apóstol Pablo decía, después de que el Señor Jesucristo se le había manifestado, el apóstol Pablo decía en Gálatas 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, ya desde el vientre de nuestras madres, ya nos había escogido. Él nos puso nombre. Entonces ya teníamos sentido. Él nos puso, ¿no? En mi caso, cuando yo era de niño, les decía que era lo contrario de los testimonios anteriores, porque tuve una infancia tal vez un poco callado, un poco tímido, ya un poco pero todo esto debido a que en nuestra familia, en mi familia, yo veía, ¿no? Dolores, golpes, castigos de parte de mi padre. Yo veía cómo mi padre golpeaba a mi madre, cómo mis hermanos se dolían de los castigos, cómo llevaban, ¿no? Los castigos. Y mi padre era muy duro con nosotros, y más con mis hermanos mayores. Entonces, eso tal vez en un inicio hizo que yo pueda tener una infancia con miedo, con miedo a equivocarme y que se rían. Ese era mi miedo. No podía sobresalir mucho, ¿no? Siempre estaba con ese miedo, y tal vez es por cómo nos crió y qué cosas vi de infancia, ¿no? Todos tenemos algún familiar cercano, todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que nos ha hablado de Dios. Siempre hemos tenido, nadie va a tener excusas de decir que no me habló o yo no sabía. Siempre tenemos, desde niño. Yo recuerdo muy bien, niño, mi abuela siempre oraba por nosotros. Antes de las comidas, la mamá de mi mamá siempre oraba, y oraba bastante tiempo. En las mañanas oraba horas. Antes de comer igual oraba. Y nosotros lo veíamos, ¿no? Y respetábamos mucho eso y admirábamos. Y sé que el fruto de su oración de mi abuela es que nosotros estamos aquí. Pero eso no cambió, ¿no? Mucho en mi vida, no hizo mucho efecto todavía. Pero desde niño también vi, cuando estaba acá en Santa Cruz, justo nosotros vivíamos en el Cuarto Anillo,
y al lado de nuestra casa llegó unas personas que eran pastores, llegaron de Sucre. Ellos hicieron una carpa, una lona, una carpa, y donde ahí hacían los cultos. No tenían muchos miembros, pero mi hermana asistía ahí, mi hermana mayor. Yo recuerdo muy bien, yo tenía alrededor de 8 años y yo iba y nos enseñaban en la escuela dominical, pero iba a reír, ¿no? No iba así porque quería aprender. Pero desde ahí ya iba el Señor inquietándome, llamando mi atención. Y desde ahí siempre tuve respeto por las personas que llevan el mensaje. Siempre tuve respeto, ¿no? Por, ya sea alguna religión, sean mormones, testigos de Jehová. Tuve mi respeto, nunca cerré las puertas, siempre escuché. Ya estaba inquieto, ¿no? Entonces, pero aún no había llegado mi tiempo de conocer al Señor, ¿no? Hasta ahí todo iba a mi forma de ver bien, ¿no? Pero sí seguía yo tímido, miedoso, no tenía muchos amigos, ¿no? No tenía muchos amigos, pero el Señor me estaba guardando. Tal vez el, el fruto de cómo mi padre nos crió, por miedo a fallar, a meternos en algo malo, no nos desviamos, ¿no?, a esos lados, tal vez por miedo. Pero todo tiene un después, o cómo conocí al Señor. Todas las personas que hemos creído y estamos en el camino, tenemos un testimonio que contar de cómo nos convertimos al Señor, porque el Señor nos guarda desde nuestro vientre, desde el vientre de nuestra madre nos ha cuidado, nos ha elegido, ¿no? Entonces, y así iba. Cuando estaba en la promoción, tenía un amigo que era como mi hermano. Le tomé mucho cariño a él. Se llama Johnny. Él era como mi hermano. Nunca me avergonzó delante de nadie. Nunca se hizo la burla de mí. Y más bien nosotros salíamos a jugar. Él me llevaba, jugaba, poníamos apodos y todo eso, ¿no? Como es en la juventud, en el colegio. Pero él sí era un buen amigo. Bueno, en ese tiempo lo consideraba bueno. Junto con él planeamos muchas cosas. Entre ellos, después de graduarnos del colegio, él me indicó, me dijo, vámonos al cuartel. De un día para el otro, ¿no? Después de nuestra graduación, como un mes después, me dice, vámonos al cuartel y allá vamos a ir entre tres, y si nos golpean, abusan de nosotros, somos tres, nos defendemos entre los tres. Y yo, sin pensarlo, de un día para el otro ya estaba animado, ¿no?, para ir el 2008. Ya era buen amigo, ¿no? Y ya casualmente, ya cuando fuimos al cuartel, ya nos destinaron a cuarteles diferentes a los tres. Él se fue creo que hacia Trinidad, el Frontero, y así. Nos dividimos, ¿no? Y eso fue gracias a él, a su consejo de ir al cuartel. Yo no tenía planificado ir al cuartel. Otra cosa que él me llevó después de salir del cuartel, él me dice, estudiemos. Él decía, estudiemos. Yo quería estudiar arquitectura. Era mi sueño desde muy joven, ser arquitecto, dibujar, hacer casas, maquetas, planos. Ese era mi sueño. Pero él me dice, hay algo mejor que la arquitectura, que es la ingeniería civil, y se parece mucho, me dice, ¿no?
Y ya también sin pensar, él me guió hacia esa carrera. Entonces, después él me dice, yo no voy a poder entrar porque no me alcanza la plata y voy a ponerme a trabajar. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Y luego venía a mi casa, frecuentaba, eh, íbamos a jugar, a hacer deporte, a pasear en las noches, y así, con compañeros también de colegio. Pero ya poco después, eh, pasó como unos 2 años aproximadamente, donde él desapareció, ya no venía, se perdió un buen tiempo y bueno, ¿qué será de él, no? Y fue que un día apareció él en la puerta de mi casa y lo vi diferente a él, lo vi diferente, lo vi diferente porque él tenía otra apariencia a un inicio. Cuando yo iba saliendo hacia la puerta, lo miré y tenía otro peinado, tenía otra forma de vestir. Él antes usaba pantalones apretos, usaba poleras deportivas y 2 aros en la oreja. Este, se peinaba hacia arriba, pelos parados. Creo que ya sabía que iba a ser cristiano porque su peinado era mirado hacia el cielo, ¿no? Eh, yo lo vi diferente. Él tenía un peinado decente, tenía camisa, estaba de pantalón de tela y con una Biblia bajo el brazo. Y yo salí como que me reí un poco porque no la creía yo. Y todavía me hice un poco de burla, ¿no? ¿Qué hace vestido así? Le dije. Y él se rió y mi vida ha cambiado, me dice. Ahora conozco al Señor Jesucristo y me compartió la palabra, ¿no? Un buen amigo no solo está para lo malo, sino que te comparte lo bueno. Te comparte lo bueno que ha encontrado, lo que a uno le hace bien. Y él me compartió la palabra. Recuerdo que la primera vez él me dice, eh, me habla, me dice que hay un infierno, que nuestras almas están agonizando y si no miramos a Dios, van a morir nuestras almas. Él me dice eso y como que dejó algo inquieto en mí. Estuvo como unos 20 minutos hablándome. Estaba como unos 20 minutos hablándome ahí afuera. Y me dice, quisiera que recibas al Señor. Y yo como que no estaba tan animado y no, ahí nomás le dije. Y me entré a mi casa y me dijo, voy a volver para que sigamos charlando. Y él se perdió como un mes y volvió. Volvió y yo no quería salir tampoco y él insistía. Conversemos un rato, me dice, ¿no? Y conversamos con él. Conversamos con él. Y ahí ya me inquietó un poco más porque la palabra del Señor estaba haciendo efecto ya en mí, mucho más. Terminamos de conversar, entré medio conmovido a mi casa y recuerdo muy bien, me eché ahí en el pasillo y mi madre estaba justo ahí y me dice, y le digo, ¿vino Johnny otra vez? Ya es cristiano, le digo, ¿no? Seguro te está hablando para que vos igual vayas a su iglesia o para que seas cristiano.
Y le digo, sí, pero no, yo no creo, dije, ¿no? Y mi madre me dice, ¿o quieres hacerte cristiano? Me dice. No, no creo, le digo, ¿no? Y bueno, mi madre eh, me dice, si quieres hacerte, no tienes que fallar, no hay que fallar más de eso. Y me dijo eso y yo me quedé conmovido y ya no estaba tranquilo porque cuando la palabra de Dios nos llega, no nos deja tranquilo. Y si la palabra de Dios llega a nosotros y nosotros a la primera nos puede inquietar, pero nos siguen hablando, nos inquieta un poco, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios nos habla, pero nuestro corazón está tan endurecido que ya no podemos escuchar. Tal vez Dios nos puede hablar a gritos, pero está tan endurecido que ya no vamos a escuchar. Entonces hay que ser sensible a la palabra del Señor tras que llegue, ¿no? Hay que dar una respuesta. Entonces, yo le dije, a mi amigo le dije, ya está bien. Él insistió, ¿no? Volvió una tercera vez y me dice, vamos a visitar a los compañeros, me dice. Y fuimos con él. Y recuerdo bien un día cuando fuimos a visitar a una compañera, igual, y en su casa, ahí en el pasillo, ya él nos agarró a los dos, ¿no? A ella y a mí, y nos dijo, ustedes tienen que convertirse al Señor, tienen que recibir al Señor. Y nos preguntó si queríamos recibir al Señor y yo dije que sí, ¿no? De todo corazón. Y, y oramos, ¿no? Y él oró por mí, hicimos la oración para aceptar al Señor. Y fue ahí donde me quebranté, lloré, me quebranté, le pedí perdón. Y desde ahí quizás cuando hacemos una oración, magia que todo cambia, sino que tenemos que disponer nuestro corazón. Y en ese tiempo yo estaba dispuesto a recibir, a cambiar. Y, y pasó el tiempo y él me dice, si quieres puedes congregar a mi iglesia o si tienes una iglesia cercana puedes congregar, ¿no? Y casualmente mi hermana, mis dos hermanas menores estaban asistiendo a la iglesia Berea. Ellas asistían ya a la iglesia Berea y también asistían varios vecinos, amigos de la calle. Estaba Osvaldo León, Vladimir, entre otras personas que asistían a la iglesia, que tal vez el día de hoy no están, no, pero para el Señor todavía está extendido sus brazos para recibirlo. No se rindan, ¿no? Tienen que volver a casa. Asistí con mis hermanas a la iglesia Berea y fue muy bonito porque fuimos un sábado, recuerdo muy bien, era un culto juvenil y cuando asistimos allí, recuerdo que cuando estaba entrando me mano y un abrazo fuerte fue Emanuel, ¿no? Era muy acogedor. Era muy acogedor, me sentí bien entre la juventud, muchos amigos, ¿no? Me sentí bien, pero... Y ahí empezó Dios a cambiar mi vida. Había muchas cosas que estaba en mí, quizás a un inicio no lo notaba, decía, no, estoy bien, ¿no? Pero tenía mucho resentimiento, mucho rencor a mis padres, a mi madre, o por la situación que me ha tocado vivir en esa infancia, ¿no? Estaba dolido todavía, pero quizá no mucho, pero yo vi esos maltratos en mi familia, ¿no? Y me dolía, y estaba con ese dolor cargado. Eh,
perdón al Señor y yo dije, no quiero guardar rencor a nadie y quiero cambiar, ¿no? Y fue así, el Señor fue sanando y perdón porque guardaba rencor tal vez a mi padre, no quería hacerlo de la forma como nos ha criado, pero no, ya no, ahora nada. Eso cuando yo conocí al Señor fue el año 2011, recuerdo muy bien, ¿no? Desde el año 2011, el 6 de enero, empecé a asistir a la iglesia. Cuando yo hice la oración de fe, este amigo, Johnny, nos leyó un versículo y yo lo recuerdo muy bien. Es en Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, este versículo me marcó muy bien porque yo dije, durante 22 años, el Señor estaba golpeando las puertas de mi corazón. 22 años no había querido abrirle la puerta de mi corazón al Señor, pero Él me encontró ahí. Quizá el Señor está golpeando la puerta de su corazón, no sé cuántos años, no sé a los cuántos años le han abierto la puerta a su corazón, pero para los que todavía no lo han abierto, el Señor sigue golpeando, ¿no? Sigue golpeando y Él no va a descansar. Él hace algo para llamar nuestra atención, hace que suceda algo. El Señor, todo está bajo su plan, ¿no? Entonces, estuvo así el Señor 22 años y eso me dolió cuando escuché esto y dije, 22 años golpeando la puerta. Después de que uno conoce al Señor, tiene que limpiarse de todo mal, de toda carga que ha estado arrastrando, ¿no? Desde antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en mí había esa carga del resentimiento, había esa carga de guardar rencor, y era un poco miedoso antes, ¿no? De conocer al Señor, era miedoso, no me expresaba mucho, por miedo a ser rechazado, a que se hagan la burla de mí. De conocer al Señor también, nosotros enfrenta alguna prueba, estamos expuestos a muchas pruebas, ya, entonces, para mí, en el año 2013 fue la prueba, ¿no? En lo personal, para mí sí fue una prueba, el 14 de mayo del 2003, fue una prueba para toda nuestra familia, pero en lo personal para mí, fue donde, bueno, les cuento desde un inicio de esta prueba. Nosotros éramos 8 hermanos, 3 hombres y 5 mujeres. Los hermanos mayores que mí, como les había contado, que ellos han pasado muchas dificultades, han tenido una infancia duro, han llevado mucha huasca, han llevado muchos castigos. Yo también me las ganaba, pero ellos han sido más.
A principios de este año viajamos con mi hermana a Copacabana y conversaba un poco con ella, ¿no? Eh, de cómo era mi padre antes. Pero recordábamos cómo era de bravo mi padre. Pero ya, el día de hoy ya no es así. Pero éramos 8. Y uno de mis hermanos, eh, a pesar de las huascas, de los castigos, él, este, se consideraba, ¿no?, como la oveja negra que se dice de la familia, porque él mismo lo decía: yo soy la oveja negra de los Elías. Entonces, él decía, desde muy temprana edad, él empezó a andar en malos caminos. Ya era rebelde, en colegios tenía problemas, iba al colegio, no llegaba al colegio, se escapaba y mi padre lo esperaba con huasca. Lo huasqueaba en el colegio a mi hermano, Juan Carlos, ¿no? Lo huasqueaba en el colegio, se la ganaba, ¿no? Se lo ganaba, era travieso, inquieto y así. Pero eh, él se vino a Santa Cruz de La Paz, él vivía en La Paz y aquí lo mismo. Él aquí, su adolescencia, la juventud, eh, se dedicó a los vicios, ¿no? Se dedicó a los vicios, a las malas andanzas, las malas amistades. Eh, yo recuerdo muy bien que la primera vez que yo lo pillé, lo encontré a él borracho, ¿no? Yo nunca lo había visto borracho. Creo que tenía 9 años y él creo que estaba en los 15 por ahí y lo encontré borracho y lloró mucho. Me dijo: me duele mucho todo lo que pasé, y me contó todo, ¿no? Todas las cosas que mi padre le hacía a él. Y me dolió mucho a mí escucharlo, ¿no? Él aquí seguía en las malas andanzas. Él tenía muchos problemas con vecinos, tenía problemas en el colegio y mi padre decidió meterlo al cuartel. Y recuerdo muy bien que del cuartel se portó mal y le dieron de baja también. Fue otro problema. Luego mi hermano se apartó de nosotros, ya no vivía con nosotros. En el lugar donde vivía conoció al Señor Jesucristo. Él allá recibió al Señor y de donde él estaba enviaba cartas, como el apóstol Pablo, ¿no? Enviaba cartas a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mí. Nos regalaba Biblia y había cambiado su vida. Y para nosotros estábamos contentos, ¿no? En lo personal yo estaba muy contento. Pero yo decía: no, está bien, pero yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Todavía. Y cuando mi hermano volvió a casa, yo lo veía, dormíamos en el mismo cuarto. Yo lo veía en su cama siempre en las mañanas de rodillas. En las noches igual, antes de dormir, él estaba de rodillas. Yo me inquietaba, decía: ¿y yo cuándo voy a estar así? Ya cuando él intentaba entrar a un trabajo, no le iba bien aquí, no le iba bien. Se metió en muchos problemas y mi madre incluso recuerdo muy bien que iba al psicólogo con él y el psicólogo le decía que necesitaba cambiar de ambiente. Necesitaba cambiar de ambiente. Y mi madre me preguntaba: ¿qué es eso, no?
¿qué significa eso? Y yo le decía, ¿no? El entorno, las amistades es lo que necesita él cambiar. Y poco tiempo después mi madre dice, no, lo vamos a, que vaya, entonces, que se vaya a La Paz y allá va a trabajar. Y mi padre le compró un taxi, ¿no? Acá. Y lo mandó a mi hermano. Le dijo, ve a trabajar allá. Él trabajaba en la frontera, en Copacabana. Trabajaba con un trufi. Y cuando él estaba allá, pasó un accidente. Él estaba de mal, como se dice, ¿no? De mal en peor. Se fue apartando del Señor. Ya cuando fue allá ya había estado apartado del Señor. Después de ese accidente, él estaba como que traumado. Eh, mi madre dice que se vaya entonces donde tu hermana, a Tarija. Mi hermana vive en Tarija. Que pueda ir allá. Allá es otro ambiente, decía. Y bueno, se fue mi hermano a Tarija. Y en Tarija encontró malas amistades también. Es muy importante las amistades que uno se rodea, ¿no? Las amistades nos puede construir o destruir. En Tarija encontró malas amistades, mi hermano. Volvió a los vicios, volvió a las malas andanzas. Mi hermana cuenta que él llegaba golpeado, a veces borracho, a veces no llegaba. Volvió a las malas andanzas en Tarija, ¿no? Eh, Él volvió a esas andanzas. Pero un 14 de mayo, un 14 de mayo del 2003, mi hermano apareció ya sin vida. Lo encontraron sin vida al lado de la ciudad de Tarija. En la mañana lo encontraron, creo que 5 o 6 de la mañana, un 14 de mayo. A él lo apuñalaron 3 o 4, no recuerdo muy bien, y él falleció. Entonces, para toda mi familia fue muy duro, ¿no? Fue muy duro para toda mi familia. Era una prueba que nosotros estábamos pasando el 2013. Mi hermano tenía 27 años, y fue un dolor muy duro para mi madre. Pero yo para ese entonces, 2013, ya era cristiano. Y como era mi hermano, bueno, mi hermano mayor, él desde muy joven era independiente, vivía aparte. Pero yo compartí mucho tiempo con mi hermano, ¿no? Con mi hermano Juan Carlos. Recuerdo muy bien que cuando vivíamos en el cuarto anillo, él, como le dije yo era un poco miedoso, medio tímido. Habían muchachos grandes que me pegaban en el parque, y recuerdo muy bien que mi hermano salía y me defendía, ¿no? Y les pegaba a ellos. Todos esos recuerdos se me vino, ¿no? Cuando mi hermano falleció. Me acuerdo que nos subíamos aquí al techo de mi casa, y nos hasta medianoche riendo, haciéndonos la burla, poniéndonos apodos con mi hermano Juan Carlos, ¿no? Entonces pasé tiempos bonitos con él, y cuando me enteré que él le habían quitado la vida, me dolió mucho. No salía de mi cuarto, la universidad, no, ni me acordé de la universidad, estaba así casi una semana, y entré en un tiempo de amargura.
Me dolía mucho, me daba mucha rabia en ese entonces. Pero yo era cristiano ya y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar, no? Y yo estaba confundido en ese entonces. Mi hermano ya no estaba con nosotros. Su cuerpo lo hicimos traer aquí a Santa Cruz, lo, lo enterramos acá. Pero yo tenía mucha rabia, mucho enojo, mucho resentimiento, amargura. Y a pesar de que ya conocía la palabra de Dios. Para limpiar eso, yo tenía que perdonar a la persona. A la persona que le había quitado la vida a mi hermano. Y yo dije, está bien, lo perdono. Lo perdono, yo no quiero guardar rencor. Y lo perdoné. Pero yo entendí que lo perdoné de labios para afuera. No lo perdoné de corazón. Y era como un calmante. Decir, lo perdono. Lo perdono. Era como un calmante, pero la herida adentro seguía. No había sanado la herida. Y así pasó el tiempo. Yo dije, Señor, no quiero sentir más resentimiento, no quiero sentir esa rabia. Yo lo perdono. Pero igual seguía igual. Sentía esa carga. Y recuerdo que después de que mi hermano falleció, como un año aproximadamente, recibimos la noticia de que encontraron a la persona que había matado a mi hermano. Y ahí a mí se me encendió un foco, ¿no? Como un foquito de alerta dentro de mí, donde me decía, si quieres perdonar, tiene que ser personalmente. Pero yo decidí buscar un tiempo, acomodar mi tiempo para sacar ese espacio y buscar a la persona. Y cuando Dios preparó todo el tiempo y me acerqué, fui para Tarija. Cuando ya estaba en Tarija, dije a mi hermana, voy a salir un rato, y salía. El primer día fui, averigüé dónde quedaba la cárcel. Al segundo día fui, pregunté qué días era la visita y fui, ¿no? Directamente. Cuando fui, le compré frutas, compré alimentos y pude entrar acompañada de un guardia. Él se llama Moisés y tiene 22 años. Cuando fui, el guardia lo llamó, estaba en una celda, lo llamó y le dice, Moisés, ¿tienes visita? Él sale, ¿no? Y yo lo veo a él, era un joven alto, moreno, flaco. Y él me dice, hola, y yo lo medio nervioso estaba, pero yo dentro de mí oraba, ¿no? Que me dé el Señor fortaleza. Y cuando lo vi, le pregunté, hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, no? ¿Te acuerdas de mí? Y él medio sonriendo me dice, no recuerdo. No recuerdo, me dice, pero yo le dije, no, ¿cómo no te vas a acordar? Y él me dice, no me acuerdo. Bueno, después le dije, no te acuerdas porque no puedes acordarte de una persona que nunca lo has visto. Pero sí te debes acordar
Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Elías. Y él en ese instante cambió su semblante y tenía miedo. Y, y recuerdo muy bien que quería volver a entrarse a la celda y después le dije, no, espera. Luego él me dice, yo te puedo explicar todo, y yo le digo, Moisés, yo no vengo a reclamarte, ni a amenazarte, ni a nada. Quiero conversar contigo y quiero decirte que te perdono en el nombre del Señor. En ese entonces yo sentí que corría como un río de mis manos, como si me hubiera descargado algo pesado. El Señor a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados y nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Aunque no vengan a nosotros debemos ir a buscarlos. Las personas naturales dicen que Él venga primero a pedir perdón, pero la Biblia nos enseña que debemos nosotros perdonar, no esperar a que venga. Tiempo después del año 2000 recibimos una noticia de él que él había muerto. Lo apuñalaron en la cárcel. Me sentí mal, ¿no? Antes, la última vez que lo visité a él, le dije, Moisés, si te vuelvo a ver, quisiera verte diferente. Quisiera verte en los caminos del Señor. Y él, me cuenta un poco, ¿no? Cómo era su infancia, que sus padres eran separados, su padre le pegaba a su madre y por eso él estaba en esas andanzas. Pero el 2016 a él lo apuñalaron y me sentí un poco mal, ¿no? Hablé con Pastor Percy y Pastor Percy me dio palabras de ánimo, ¿no? Y también me decía, ¿no? Que el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Pero el Señor nos da oportunidad para arrepentirnos muchas veces. El Señor siempre está extendiendo su mano. Nosotros tenemos que ser muy atentos para saber cuándo es. De ahí entendí también que todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Fue un tiempo muy duro para nosotros, pero recibimos mucha fortaleza de parte de Dios. El día de hoy ya mi padre es diferente, tiene un corazón ya más sensible y confío en Dios de que ya él pronto estará doblando rodillas para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Nadie tiene una excusa de que nunca me hablaron del Señor. A todos se les habló. Entonces, tenemos que dar una respuesta. Tenemos que dar una respuesta al Señor. En el libro de Juan 7:37, ya Jesús hace una invitación. Por primera vez así a la multitud, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor nos hace una invitación una y otra vez, ya sea a través de un amigo, de un folleto, nos ha hablado, ¿no? Él nos hace esa invitación, pero a todas las personas. Hay muchas personas que esa vez cuando Jesús hizo esta invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero después que el Señor hizo esa invitación a la multitud, la mayoría no le siguió. Y esa mayoría lo crucificó. Lo crucificó esa mayoría. Pero lo rechazaron. Jesús dijo, yo soy Dios, pero lo rechazaron. ¿Y estaba todo perdido? No estaba todo perdido. Dios tenía todo el control.
Todo el control lo tenía el Señor. Pero en Apocalipsis 22:17, nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, hace nuevamente la invitación. En la última página de la Biblia, en Apocalipsis 27:17, vuelve a hacer la invitación, y es la última invitación. Y Él dice: el que tiene sed, venga. El que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, venga. El Señor nos hace esta invitación. A las personas que aún no conocen, el Señor, a través de esta transmisión, les hace la invitación. Tenemos que dar una respuesta. ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a seguir golpeando la puerta de tu corazón? Tenemos que tener el corazón sensible. La Biblia registra que muchas cosas y peores cosas van a venir en esta tierra, pero nosotros debemos estar preparados y listos. Nadie tiene el control de la vida. Solamente Dios tiene el control de cada uno de nuestras vidas. Él sabe cuándo. Pero es una tristeza y un dolor dejar esta tierra sin haber conocido a Dios. Dios en esta noche sigue haciendo la invitación. Tengamos un corazón sensible y podamos rendirnos a Él, ¿no? Yo creo que mi padre, mi madre, en este tiempo su corazón está trabajando mucho el Señor. Anteayer mi padre, casi 3 días que estaba mal, y hubo mucha oración por él, para que él esté bien. Y él está bien. Y a través de todo eso el Señor se mueve. Y de muchas personas, ¿no?, que pasan dolor, en este tiempo el corazón se vuelva más sensible. No endurezcamos más nuestro corazón. Y si alguno venía antes a la iglesia, el Señor aún tiene extendidos sus brazos. Puedan volver a Dios. Podamos volver al Señor. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, y nosotros debemos tener listo como una tarjeta para perdonar a los demás. Dios hace eso. Solo Dios puede hacer eso en nuestra vida. Es lo que quería compartir con ustedes, mi testimonio. Espero que haya sido de mucha bendición y sea Dios glorificándose y trabajando en las vidas en este tiempo difícil, ¿no? Me gustaría hacer una oración y invitar a aquellas personas que no conocen todavía, no han recibido al Señor en su corazón, decirles que se animen a vivir una vida diferente con Dios. Dios los está esperando. Me gustaría hacer una oración pidiendo por todas esas personas, amigos que hoy en la tarde estaba invitando. Espero que estén viendo, colegas de trabajo, y espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Tú nos has perdonado, Señor, nuestros pecados, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar, Señor, a nuestro prójimo? No somos quien, Señor, para cobrar venganza, Señor. Tu palabra dice que tuya es la venganza. No somos quien, Señor, para hacer justicia.
Tu palabra dice que la justicia, Señor, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, Señor. Tú tienes el control. Ayúdanos a tener un corazón sensible, Señor, y a vivir para ti, Señor. Dale fortaleza, Señor, a este tiempo, en este tiempo, a las personas que pasan dolor, alguna necesidad, Señor. Seas tú glorificándote en las personas, Señor, que han recibido este mensaje a través de esta transmisión. Que no endurezcan más su corazón. Y, Señor, son las circunstancias y tiempo para que las cosas sucedan. Mas no sea tarde, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por escucharme, queridos hermanos, aquellas personas que están viendo. Ha sido un honor, un privilegio compartir la palabra del Señor, mi testimonio, y que el Señor sea glorificando. Cuídense mucho porque no nos expongamos, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Afuera está peligroso con el virus. No podemos ver si alguien tiene, simplemente nosotros tenemos que tener los cuidados, ¿no? No porque seamos cristianos vamos a salir así, pero tengamos mucho cuidado. La bendición está en la obediencia. Tengamos mucho cuidado en eso. Gracias, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Hasta luego.